Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente estamos en el aire a nombre de este canal del Consejo Arquidiocesano de Laicos de Quito. Y vamos a tener este enorme placer de presentar a ustedes a un renombrado maestro, conocido sacerdote que está sirviendo acá en el país, ¿no? Y vamos a conversar con él. Él vino de una tierra lejana y se ha quedado aquí en el país sirviendo. Es el Padre Aldo Brendolán. Padre Aldo, qué gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación. También voy a hablar de un tema muy conocido, ¿no? Siempre me ocupé de los laicos, ¿no? Porque yo también hasta los 37 años fui laico. Ajá. Explicaré un poco mi vida. Ahora tengo el doctorado en dogmática, enseñé en 2 universidades aquí en Quito, también me ocupé del Valle, por aquí, por allá de Retiros, con mucho gusto, también Radio María. Ahora regreso un poco a un tema cultural, presencial, explicando algo de importante en ocasión de estas elecciones que ustedes tienen hace unos días, ¿no? Gracias por la invitación. No, a usted muchísimas gracias, Padre. Y realmente tengo el honor de haber sido alumno de Padre Aldo en las aulas universitarias en la Universidad Salesiana. Sí. Gracias, Padre. Sí, usted nos ha dicho, hay un tema importante en la vida del creyente, del católico, que es el tema político. Y estamos en una semana que todos pensamos crucial para el futuro del Ecuador. ¿Realmente nos jugamos el futuro del país en estas elecciones del domingo próximo, 11 de abril, Padre? ¿O ya está jugado el destino? Que lo puedo decir yo que sí o que no, pero sí, hay un sentido exagerado para mí de impresión. Se elige un presidente, que es también una república aquí semipresidencial, ¿no? No es como la República Italiana, que tiene otro sistema de vida. Pero este es un problema importante, por cierto, pero el gobierno en parte ya está formado. Ahora se deciden entre 2 personas, o Arauz, una tendencia, o Lasso, otra tendencia. Entonces allí se debe concentrar en la persona, hablaremos del tema. Pero el tema más importante, a la base, está que el creyente no debe hacer un divorcio con la tierra. El creyente no debe separar el cielo de la tierra. Decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La tierra debe reflejar el cielo confirma lo que se hace en la tierra. El creyente no abandona el cielo por la tierra o la tierra por el cielo. Debe unir las 2 cosas. Juan Bosco decía, yo me ocupo de la política porque la palabra política es un poco ambigua por una parte. Porque uno dice el partido. Los creyentes no se conectan tanto al partido. Política es polis, ciudad. Es construir la ciudad humana, la ciudad de la tierra, y hacerla reflejo de la imagen del cielo, ¿no? No podemos separar las 2 cosas. El creyente en este momento, pienso yo, no debe encerrarse en una sacristía. La política externa, la cultura externa, dice que los creyentes no deben ocuparse de la historia, de la vida, de la familia, del trabajo. No. Hablaremos un poco del tema, si quieres tú, Germán mío, hablar del problema histórico. La Iglesia se ocupó de la educación. ¿Cuántos colegios hay? La Iglesia se ocupó de los enfermos. ¿Cuántos hospitales se hicieron? La Iglesia se ocupó de la enseñanza en general y también, yo, sobre todo la experiencia que tengo en Italia, se ocupó también de los drogadictos, se ocupó de los enfermos porque toman demasiado, se ocupó también de los ancianos, cuántos asilos hay. Entonces, una iglesia que se ocupa de la historia, porque Cristo dijo, primer mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo, no una parte, no una pequeña parcela, ¿no? Todo tu corazón, y al prójimo tuyo, como a ti mismo. Cristo dirá después, amar al prójimo como Él nos amó. Entonces, el modelo del amor al prójimo es el Cristo mismo, Dios mismo. Primer punto importantísimo, el creyente debe hacer política, no tanto como sacerdote, como en la jerarquía, hablaremos del tema si quieres, ¿no? Pero los laicos, aquí otro tema que se confunde un poco, escuché varias veces hablar del gobierno de ser laico, por cierto, laico, pero laico no es laicista. ¿O ateo? No, por laicista es sin Dios.
El problema es la confusión entre laico y laicista. Una escuela del Estado debe ser laica, sí, incluyente los montubios, los creyentes, los ateos, los agnósticos, todo. Laico significa todo. Ustedes en iglesia son laicos, no significa sin fe. Tiene fe, laos significa consagrado a Dios. Entonces, laicista es diferente. Una escuela no debe ser laicista sin Dios. El 80% de los ecuatorianos tienen a Dios. ¿Por qué la escuela debe ser totalmente fuera de la cultura, de la instrucción, de la educación de la vida de los ecuatorianos? Lo mismo, la política. También aquí un hecho negativo que yo encontré aquí en el Ecuador. Todos los políticos en general salen de muchos colegios católicos, universidades católicas. Pero ¿dónde está la fe en los políticos? ¿La formación? ¿Dónde está la formación en los políticos? ¿Dónde está el hecho de cambiar la historia e inspirarla con la fe católica? ¿Es una responsabilidad de la Iglesia en la formación? ¿Puede ser? Y hay otro tema, pero no es la solución difícil. En Italia, por ejemplo, nosotros tenemos la Iglesia misma que forma los futuros representantes de la política. Sí, escuela de política. ¿Qué significa bien común? ¿Qué significa respeto? ¿Qué significa valores? Son temas que deben tener un reflejo dentro de la historia. La iglesia no debe volverse solo en la misa, confesar, sacristía. Yo que trabajo con un vaso de amor mariano, me doy cuenta de esta concentración en la espiritualidad. Pero los laicos deben santificar la historia, el mundo. No debe ser solamente diáconos de la iglesia o lectores de la iglesia, debe ser solamente acólitos de la iglesia. No, debe entrar en la historia, en el mundo y santificarlo. Nuestra tarea es esta, pero hablaremos del tema. Ahora, como les decía, padre, ubicándonos en la realidad del Ecuador en este momento. Ya los ecuatorianos estamos a las puertas. Usted lo ha dicho bien, el INEC acá en Ecuador, según sus últimos datos, dice que más del 84% de ecuatorianos somos católicos, ni siquiera cristianos. Entonces, el católico debe, por obligación y por derecho, acudir a las urnas. Anular el voto estaría bien, hay que escoger necesariamente entre uno de los dos. Bien, yo digo que hay un error, hablo de error, pero es probablemente una palabra demasiado grande. Hay una, ¿cómo se dice? Una forma de hablar. Siempre también en la televisión veo que hay escuchar los proyectos que uno Lasso tiene, que el otro Arauz tiene. Y se insiste, escuchen bien y después ustedes escogerán. Para mí es una parte solo. No se debe decir si Arauz dice esto, Lasso dice esto, escuchar. Son mentirosos, uno y el otro, digo yo, pido perdón. Es el Edén, es el paraíso terrestre. Van a cambiar todo, y todo mejorando. Pero no se debe solamente darse cuenta de lo que dicen, el proyecto que tienen. La persona que lo dice. ¿Y a quién la persona lo dice? El movimiento, sí, el partido político, la tendencia. Depende de la persona. Arauz no es Lasso, Lasso no es Arauz. La diferencia también de punto de vista de edad, experiencia, todo eso. Yo tuve la gracia de conocer a Lasso directamente en Guayaquil cuando estaba por allá. Conozco también a la señora suya, María de Lourdes, que se consagró a María, una familia. Él, sobre todo, no sé si ahora, hace tiempo estaba conectado con el Opus Dei. Entonces, una visión cristiana de la vida. Entonces, y también tiene una cierta edad, tiene una cierta experiencia. Yo lo conocí también cuando era gobernador del Guayas. Allí, y también hablé con él. Digo más, se confesó conmigo, sé sus pecados. Yo también lo absolví. Entonces, yo digo, entre los dos hay una diferencia abismal. No digo como persona si es mejor uno como esposo, como marido, pero desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de tendencia, inspiración sobre todo, la política, la iglesia debe inspirar la política. No debe sustituir los políticos, pero inspirar la política, sí. Entonces allí hay todo un hecho importante. ¿Quién va de los dos? ¿Quién vale más? También tú hablaste del voto nulo. Es antipatriota, dicen aquí. No, ahora también los indígenas dijeron así, ¿no? Con Jaco Pérez, ¿no? Dijo que no se debe votar. Para mí es un error. Ser ecuatorianos, ser creyentes, ser ciudadanos de esta tierra, significa expresarse. Hay dos soluciones, o una o la otra.
buscará lo que te parece mejor, pero no renunciar. No puede renunciar de ser ecuatoriano, no puede renunciar de ser patriota, de vivir en este lugar. El que te parece más preparado, más culto, más inspirado bien por la persona, aquí va todo un hecho importantísimo, ¿no? La escuela, la educación. Ahora también el vicepresidente se presenta de Lazo, se presenta como un médico. La cultura de la salud, la cultura no solamente verla me sano o no me sano, o la muerte o no la muerte, la única que sigue la persona. Yo aquí no sé, no conozco tanto cuántos sacerdotes están conectados con el virus del coronavirus y todo eso. En Italia son 160 sacerdotes que murieron asistiendo a los enfermos, los ancianos, porque no mueran solo. Entonces allí hay una presencia eclesial con los difuntos, también con los que mueren, ¿no? Entonces si el papá y la mamá, o el hijo, o la hija, o la esposa no pueden seguir, la iglesia no abandona a nadie. Entonces, este es un poco el sentido profundo. No votar nulo, nada más. Yo pienso que no. Se debe escoger. Tú eres parte de esta. No puedes olvidarte de ser ecuatoriano, de vivir en una zona, de vivir en otra zona, de tener una educación, de tener hospitales, de tener escuelas, de tener enseñanza, de tener la televisión, de este pueblo. Entonces debe pertenecer. Y escoge también uno de los dos. Yo te digo más como creyente, digo entre los dos, yo escojo Lazo. No hay dudas. Es que es importante. Yo le cuento una experiencia, padre. Sí. En el 2018 estuve con mi padre agonizando, falleció al final, en el Hospital Carlos Andrade Marín de Líes, en terapia intensiva. Y allí, antes, existía una capilla para una adoración perpetua con el Señor sacramentado. Y el gobierno de Correa ordenó cerrar la capilla. Eso es una historia que uno tiene que saber, porque no fue el único caso, fue un atentado a nivel nacional. Y ahora el candidato Arauz representa ese movimiento. Entonces yo jamás apoyaría por esa falta de libertad y atentado a mis creencias religiosas. Sí, va allí en un tema muy largo. Yo tengo otra experiencia. Aquí estaba trabajando en el Hospital de los Valles. Había una capilla. Yo celebraba la misa cada semana. Me dijeron, padre, está prohibido. Imagínense. Piensa, la capilla no es solamente un hecho de culto. La presencia de Cristo que muere y resucita. Si hay un lugar donde se debe tener una capilla, es el hospital. Un enfermo, preocupado por su salud, muere, no muere, espero que no. Entonces allí hay la presencia de Cristo, cuerpo que se entrega, sangre derramada. Es Cristo que muere en medio de los que mueren. Cristo que sufre con los que sufren. Cristo que resucita con las personas que se sanan. Entonces, si hay un lugar donde se debe poner el Santísimo, donde se debe poner la Eucaristía, es el hospital. Allí hay un hecho político también, ¿no? El hospital no es solamente un hecho social, exterior, es un hecho de fe, de presencia. Un Cristo que no abandona a la persona herida, la persona enferma. Yo no pude celebrar. De vez en cuando celebraba la misa allí de una forma un poco escondida. Porque como en las catacumbas. Claro. Entonces el problema importantísimo. Pero ¿cómo puede un católico entonces apoyar una tendencia política que ya ha demostrado ser enemiga de la Iglesia? Pero allí no puedo decir que Araúz será todo lo mismo. Pero representa esa tendencia. Sí, puede ser, pero yo no puedo hablar aquí de esta. Yo puedo tener mis pensamientos personales, pero el tema es escoger a alguien, que no decir solamente lo que dicen, los que representan cada persona. Entonces, tú eres así, tú eres como el fruto de todo un pasado. No podemos olvidar del pasado de Arauz, no podemos olvidar el pasado de Lazo. El pasado se vuelve su presente, es su futuro. El pasado del uno y del otro, el presente del uno y del otro se vuelve el futuro. También para el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano va en defensa de la vida o no, va en defensa del LGBT o no, va en defensa de la muerte o no, de la eutanasia o no. Entonces depende de allí. Allí hay el problema también, el hecho importante. Cuando se habla del bien común,
yo voy un poco al tema porque escuché hace unos días que parece que Biden, es un hecho un poco lejos de nosotros, ¿no? Parece que en la lista de los que se deben perseguir serán los que tienen una especie de compromiso. Por ejemplo, los católicos serían violentos, los cristianos serían violentos, otros serían violentos. Ponen la lista y para ser todos iguales. Cuidado, debemos buscar nuestra identidad. Nosotros no somos violentos. Tenemos un Dios que es Padre que ama a los hijos. Los hijos deben amarse entre ellos. No estar todos de acuerdo, pero amarse sí. Aquí hay otro tema que es importante, ¿no? Cuando digo yo no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tus ideas. No, hermano, ¿por qué te amo? Dice el papá al hijo. No respeto tus ideas. Amo a ti y por eso no respeto tus ideas. También con los islámicos otros. Digo, te amo a ti, persona, pero no respeto tus ideas. Porque si son falsas, son errores. ¿Y por qué te amo? El amor pide un cambio. El amor ama a la persona, pero no los pensamientos de una persona, si son errores, ¿no? Es importantísimo este tema. Ecuador es un país consagrado al Sacratísimo Corazón de Jesús, el primer país del mundo que se consagró. Eso también debe ser una condición para que los católicos vayamos a las urnas y expresemos nuestro voto. Cuando uno pone en las urnas su voto, pone dentro de la caja su pensamiento, su vida. Tú estás comprometiendo tú mismo, ecuatoriano mío. Cuando tú pones allí una hojita con sí, con un no, con un nombre, no estás poniendo solamente un pedazo de papel. Estás poniendo tu existencia, tu manera de pensar, tu manera de existir. Pero me pones aquí otro problema. En el año 2024, el Ecuador tiene la gracia 150 años. 150 años de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Así es. Y también vamos a tener acá un sínodo. Un sínodo. De Eucaristía, ¿no? Me parece, no sé cómo se llama ahora, el encuentro eucarístico mundial. Es algo de 150 años. Hay también un hecho histórico. Político también, pues. ¿Quién era que consagró a María? El doctor Gabriel García Moreno, presidente constitucional del Ecuador, mediante un decreto ejecutivo. Yo digo también allí, porque expliqué un poco su vida, me hicieron hablar de García Moreno, ¿no? También conozco las concepcionistas, María de Jesús, ¿no? La que hizo la profecía de la muerte antes de 150 años, me parece, de la muerte de García Moreno. Allí hay un hecho importante. Sagrado Corazón de Jesús, 150 años después, el encuentro internacional sobre la Eucaristía en el Ecuador. García Moreno. Yo estoy pensando de actuar con un grupo que conozco, Lazo Mariano, presentar libritos en ocasión del 2024 sobre quién promovió. García Moreno fue elegido 3 veces, pero aquí hay una cultura un poco opuesta, ¿no? Se dice que García Moreno fue un dictador. Entonces, ¿pero quién lo dijo? Leyendas negras. Leyendas negras. Entonces fue elegido 3 veces. Era el más demócrata. También la palabra democracia, tengo presente, gracia significa poder. Demos del pueblo. Poder del pueblo. No una persona representa solamente el pueblo y los políticos están por arriba, deben servir el pueblo, no servirse del pueblo. Lo que está pasando muchísimas veces, ¿no? Se sirve del pueblo para tener la fuerza. Cristo dijo una frase muy terrible, ¿no? No hagan como los políticos, que oprimen, dice aquí el texto de Jesús, oprimen el pueblo. Ustedes no sean así. ¿Cuál es la gloria de un creyente que está en la política? Servir. La grandeza suya es el servicio, ponerse por abajo para ser alto. No, contrario. Entonces allí hay el problema. ¿Quién deben en estos 3 años que nos esperan por este encuentro internacional de la Eucaristía aquí en Quito, deben estudiar la historia? Pío XI dijo una frase fuerte hablando de García Moreno. Si ustedes, ecuatorianos, me demuestran que fue mártir, que lo mataron por su fe, si lo demuestran, no, es difícil para mí decirlo ahora, que no lo conozco bastante la historia, si demuestra que es un yo lo proclamo mártir, yo lo proclamo beato y santo. Pío XI. Pero hay una causa, me parece. Hay una causa, pero parada, ¿no? Sí, entonces, pero allí también conocer Matovelli, también conocer la Marianita de Jesús. Como usted, padre, es una enciclopedia, así es que tenemos que, si usted lo permite, tener más encuentros para tener y la oportunidad de conocer más y aprovechar de su sabiduría, padre.
Antes de entrar a un tema que no quisiera perder la oportunidad que nos cuente, un tema más personal suyo, para terminar un poco el tema político, ¿cuál sería su mensaje a los ecuatorianos, sobre todo a los católicos, para este domingo? Sí, que decía antes, ¿no? Saber que no es solamente un sí o un no, un problema ¿cómo se llama? El lápiz que se escribe. Sí. No, es un problema de entrega de tu vida, de tu manera de ser. Está poniendo dentro de la urna tú, tu familia, tus hijos, tus abuelos. Está poniendo un poco algo de importante. Entonces, inspirar. Tu hecho creyente debe inspirar tu gesto político. Pero yo también me voy un poquito más allá, si me permites, ¿no? Germán mío. Es el tema, es poquito la cosa que hacemos el domingo próximo, elegimos uno de los dos. No es que va a cambiar todo el Ecuador, no es que vamos a transformar. El gobierno en parte está ya hecho. No sé si es bueno o malo, pero sí. Por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, sí. Y también se escogerán los ministros, todo eso, ¿no? En gran parte. Hay dos personas aquí. Pero no dar un peso, no es una comunión que se hace, no es una confesión que se hace. Más importante una absolución, una Eucaristía que entra en tu boca, que una votación. Pero darse cuenta que vale importante. Y aquí hay un hecho importantísimo, los laicos. La jerarquía es una cosa en la iglesia. Los laicos deben ustedes santificar la familia, la vida, la política, la escuela, las universidades. No deben entrar en la iglesia y volverse, como decía antes, acólitos, pequeñitos, cantores. Está bien también. Esta tarea no es santificarse dentro de la iglesia, dentro de la estructura de la iglesia, dentro de la sacresía. Santificar el mundo. La sociedad. Necesitan de la misa, sí, con Cristo, ir a la historia, con la confesión, con la limpieza del alma, ir a la familia, claro, al mundo, al camino, a las calles. Santificar la calle, santificar la historia, santificar la política, santificar la universidad. Esta es nuestra tarea. Muchas gracias. Gracias, Padre Aldo. Realmente, personalmente, jamás daría un voto por este partido político, este movimiento que cuando gobernó nos impidió vivir la experiencia de la fe. Nos cerraron las capillas en las escuelas, en los colegios, le impedían a usted celebrar misa aquí en el Hospital de los Valles. Nunca. Yo también daré el voto por Guillermo Lasso, Padre. Y para terminar, Padre, cuéntenos un poco, a mí me gustaría conocer, usted es un sacerdote que viene de Venecia, ¿desde cuándo en Ecuador, Padre? ¿Cómo así por acá? Ahora entro en el no, tema cuénteme, personal. claro. Sí, también el problema social político. Yo soy un sacerdote italiano, yo digo más glorioso de ser veneciano que italiano, ¿no? Venecia, la historia que tiene, ¿no? De su pasado. También con el Oriente, la relación con la ortodoxia, todo eso. Pero salgo de allá. Pero nace en una familia muy católica. ¿Cuántos hermanos? 9 hermanos. Somos 2 sacerdotes. ¿Usted vivió la posguerra, pobreza, sí, dificultades? Yo nací en el 39. Ajá. Y bajo las bombas, yo tengo un montón de recuerdos de bombas de los alemanes que nos cerraban dentro de la casa, la bomba que caía de noche, tenía 3 o 4 años, y en la tarde 2 familias nos reuníamos a rezar el rosario, ¿no? Sí, apagando las luces, porque si no, el avión que pasaba nos veía y caía. Entonces fue un periodo, hemos comido poco, pero pasamos. La cosa más bella en mi familia no era la falta de la comida, no era la falta de la plata, era el amor. Riquísimos de amor. Nosotros ¿el último hermano, Padre Aldito? No, yo soy el cuarto. El cuarto hermano. Y el tercero es sacerdote, yo también el cuarto sacerdote. Pero allí, entonces después yo hice mis estudios, fui un periodo hermanos de la Sagrada Familia, dentro de una congregación con el voto de pobreza que se da la obediencia, estudié en Roma, estudié también en otra parte. Doctor en teología dogmática, sí, el estudio más alto ¿en la universidad? De la Lateranense de Roma. Sí, también filosofía, cultura, también de literatura, sí. Pero eso. Y tengo la gracia de haber visto a mi papá morir. Está en el cielo él, a 69 años. Él decía a mí, era un laico, hasta los 37 años. Veía que yo tenía unas ciertas dotes. El otro, sí, deportista, atleta, un poco de todo. También de un hombre de cultura que daba clase en la universidad. Muy bien. Pero allí me daba cuenta, mi papá me dijo, te veo sacerdote, Aldo.
te veo sacerdote como tu hermano, Battista, no mi hermano, Sí. mayor. Pero padre, no es mi vocación, tengo mi historia, no, te veo sacerdote. Y él murió a los 39 años. En la noche del 19 al 20 de marzo, estaba en el hospital de Verona, me dijo, Alguito mío, yo muero, porque tenía un cáncer, ¿no? Yo muero, pero quiero morir en mi casa. Soy papá y quiero morir como papá en mi casa. Me lo llevé con mis manos delicadamente mi papá en mi carrito, porque en aquel momento no encontramos una ambulancia. Para hacer 20 kilómetros empleamos 3 horas, despacito, despacito. Pero él murió a las 8 de la mañana, del 20 de marzo. Siempre tengo el recuerdo, ¿no? Pero a las 7:10 le di el último consuelo. 7:10 de la mañana. Lo miré y dije, papá. Él me miró. No podía hablar. Vi que me estaba escuchando. Papá, seré sacerdote. Tomé la decisión de ser sacerdote a 37 años, al lado de la muerte de mi papá. Y allí, después me presenté al obispo. Ni siquiera en 50 días me hizo sacerdote. Sacerdote de laico, sacerdote. Eso de ser sacerdote. ¿Y cómo llega a Ecuador, padre Aldo? Entonces allí no, el problema es que también, anteriormente me ocupé mucho también de política. Entonces de la sociedad. Por eso que tengo bastante conocimiento de lo que es el laico, como laico, católico, muy comprometido en la historia. Pero después dije al mi obispo, si ustedes quieren, yo me gustaría ir misionero. Pero ¿dónde? Yo pensé África, porque en mi juventud, no tenía 30 años más o menos, tuve la oportunidad de estar en África. Hablando el francés, tenía posibilidad de explicar filosofía, y teología, y catequesis, todo eso en francés. Entonces me enamoré de África. Guillermo estaba del Sahara. Entonces allí a Burkina Faso. Y allí dije, si usted quiere mandarme por allá, sí, vamos a ver. Y después me llamó el obispo diciendo, no, necesito un sacerdote que vaya a Colombia. Porque un sacerdote maestro de la diócesis de Vicenza es enfermo. ¿Estamos hablando de qué año, padre? ¿Aproximado? ¿Se acuerda? 80, 90. Por allá, un poco 90, 91. ¿Llega a Colombia? ¿A qué ciudad? Sí, al norte, en Montería. Dije, no conozco ni siquiera una palabra del español. No, pero lo aprenderás. Tiene un hombre de cultura, lo aprenderás. Padre Aldo muy inteligente. No sé. Entonces, me fui a Colombia. Entonces, allá... Padre Aldo, usted estaba en Colombia. Sí, Colombia. ¿Y alguna...? Después de unos meses allá, estaba aprendiendo el español, hablando un poco como podía, conociendo el ambiente. Quería a Colombia y la quiero todavía. Parece que me pasó algo de grave, ¿no? Miembros de la FARC parece que me asaltaron. Estaba en moto, me dieron un golpe a la cabeza, parece, no tengo ningún recuerdo exactamente. 3 días de coma total. ¿Le robaron? Todo. Documentos, plata, moto, todo eso. Pero ¿Estuvo usted al filo de la muerte? Sí. Me encontró el otro sacerdote a casi a medianoche, me trajo allá en la casa del obispo de Montería y allí me operaron. Después me dijeron que me salvé casualmente o providencialmente, no sé qué decirte, que se tardaron 15 minutos para operarme. Yo me iba a Italia después en el ataúd, ¿no? Los pies adelante, me decían, ¿no? Entonces me operaron, me salvaron 3 días de coma total. Pero de allí, Italia, me hicieron operaciones, me cuidaron. A un cierto punto dije al obispo, quiero regresar. Me estaban pidiendo en Guayaquil. ¿Cómo Guayaquil? No, en Guayaquil, Ecuador, más tranquilo, más sereno. Entonces, digo, voy a ir a Guayaquil. Me fui a Guayaquil. ¿A qué parte de Guayaquil estuvo? En la ciudad. El centro. Centro de Guayaquil, en la isla Trinitaria, expresamente. Casi 3 años allá también. ¿Y más tranquilo Guayaquil o qué? Más tranquilo, ¿Sí? más tranquilo. Pero también la isla Trinitaria tenía en aquel momento, 93, 94, tenían grandes problemas, ¿no? Más que ahora, pienso yo. Y también ayudé al arzobispo Juan Larrea a escribir también una especie de carta sobre el matrimonio, entonces, porque vi que nadie se casaba en la iglesia. Pero allí enseñé también el seminario de allá, con mucho gusto. También trabajé en Los Ceibos, en la parroquia, y allí conocí
Guillermo Lasso. Ah, ahí fue cuando lo sì, conoció. sì, lo conosí, celebré la misa allá y también lo confesé, ¿no? No puedo decirte ahora sus oraciones o que también de la familia. Y después de Guayaquil, Quito. Me pidieron, el obispo me dijo, prefiero Quito. Quito es una ciudad un poco que tiene estructuras universitarias útiles, entonces aquí estoy. Ah, qué bueno, padre. ¿Y para largo? No sé, que la edad que tengo, no sé si para ahora largo, trabajando con lazos de amor mariano, muy cerca. Sí, también aquí con el monasterio de las Hermanas del Buen Pastor, que agradezco, un poco una pastoral reducida, ¿no? Pero, bueno, por la pandemia. Pero hay gente que viene aquí a confesarse, a hablarme, ¿no? Parece que voy a continuar un poco mi misión de sacerdote. Sí. Muchas gracias. No olvidando mi pasado. Muchas gracias, el padre Aldo Brendolán, que ha estado con nosotros. Le agradecemos, padre, su gentileza de abrirse, de contarnos su experiencia, de decirnos hasta por quién votaría y que coincide conmigo, y de contarnos su vida. Así es que le comprometo para seguir conversando porque con usted son los temas inagotables. Gracias, padre. Te agradezco, gracias a ti y bendigo todo el Ecuador. Sí, quiero que nos dé una bendición, padre. Abundantísima. Por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Trinidad pueda velar sobre el Ecuador. Y yo digo con esta conexión del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Tiene alguien que recibe los relámpagos del cielo, los oídos de la estruendo? El Ecuador tiene una protección, pero no pensar solamente en la protección. Permitir al Señor que os proteja, a ustedes y a mí también, porque lo merecemos. Queremos hacer algo de positivo. No esperar solamente como un ovni que baja del cielo. La historia la recibimos del cielo, pero también la escribimos nosotros. El cielo y la tierra no divorciar. El cielo y la tierra, el cielo, uno y el otro. No divorciar los dos campos de acción. Gracias, padre Aldo Brendolán, con nosotros. Buenas tardes.